Y de repente me di cuenta de que, como joven periodista, fui muy parcial en mi cobertura. Siempre se trataba de la buena causa. Así como ahora la gente escribe que se debe expropiar a los empresarios rusos, piensan que es por la buena causa. Creen que Putin quiere restaurar la Unión Soviética o el Imperio zarista y por eso invade un país tras otro. Muchos periodistas piensan que no deben informar sobre comportamientos criminales, por ejemplo en el gobierno de Kiev, porque de lo contrario, your purchasers are current actors. Weil dann würde ich der guten Sache schaden. Hallo und herzlich willkommen auf Neutrality Studies. Hola y bienvenidos a Neutrality Studies, hoy excepcionalmente para una entrevista en alemán, porque hoy tengo el gran placer de poder hablar con el Dr. Helmut Scheben, un periodista alemán y suizo de larga trayectoria. Después de su doctorado en la Universidad de Bonn, el Dr. Scheben trabajó primero 5 años como reportero de agencia de prensa y corresponsal en México y Centroamérica, antes de convertirse en 1986 en editor del periódico semanal WOZ en Zúrich. Desde 1993 hasta 2012, fue editor y reportero en la televisión suiza SRF, incluyendo 16 años en el noticiero diario, la emisión de noticias más importante de Suiza. El Dr. Scheben se ha ocupado durante muchos años como creador de medios con la guerra y en los últimos años cada vez más también con la representación de la guerra en los medios, es decir, con el retrato y la imagen de la guerra en el periodismo local. El año pasado publicó un ensayo con el título Así perdí la fe en los medios establecidos. De esto y de la propaganda en nuestro paisaje mediático queremos hablar hoy. Hola, Dr. Scheben. Hallo, Herr Dr. Scheben. Sí, buenos días, señor Lotter. Herr Scheben, Sie haben... Señor Scheben, usted escribe en su ensayo altamente recomendable lo siguiente. Me dejé engañar por los propios medios, pero pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta. El Süddeutsche Zeitung, el Frankfurter Rundschau, el Neue Zürcher Zeitung, Der Spiegel y otros periódicos eran mis medios de referencia cuando aprendía periodismo. ¿Qué le sucedió? ¿Cómo fue engañado y cuándo se dio cuenta? Wie wurden Sie getäuscht und wann haben Sie das bemerkt? Sí, esa es una larga historia. Realmente tendría que remontarme a mi tiempo en América Latina. Allí trabajé por un tiempo como periodista y solo después me di cuenta de cuán fuertemente estaba afectado por una censura interna. En ese entonces practicaba un periodismo de abogacía que se posicionaba del lado de los movimientos populares y de insurrección de izquierda en América Latina. Era simplemente otro tiempo. Como joven revolucionario mundial, uno se sentía también como periodista obligado a apoyar los movimientos populares y de insurrección en América Latina. Solo más tarde me di cuenta de que en aquel entonces no habría escrito nada que pudiera haber dañado a la revolución. Es decir, mi cobertura era muy unilateral. Todo lo que no servía a la buena causa era retocado o, podría decirse, casi quirúrgicamente eliminado. Y la buena causa, con eso me refiero a los levantamientos populares en América Latina, que en aquel entonces eran el pan de cada día. Los levantamientos armados y los periódicos, los medios para los que trabajaba eran en su mayoría medios de izquierda. Por ejemplo, el Berliner Tass o el Voz, el semanario de Zúrich, pero también medios de izquierda en México. Por ejemplo, escribía de vez en cuando un artículo para El Día, un periódico de izquierda liberal en México, y otros medios de izquierda en América Latina. Tenía la ventaja de que podía escribir en ambos idiomas. Me di cuenta en ese momento que el Tass, el periódico diario de Berlín, por ejemplo, no habría impreso un artículo que tratara críticamente con los problemas internos en el movimiento guerrillero. Así que, por ejemplo, ajustes de cuentas con la pistola automática, ajustes de cuentas internos, ciertas tendencias estalinistas, es decir, el fusilamiento de personas porque eran supuestos traidores o políticamente poco fiables. Podría nombrar muchos ejemplos. De todos modos, en esa época algo así no habría sido impreso en los medios para los que trabajaba. Simplemente no se habría impreso.
Luego me di cuenta de que esto, por supuesto, no solo se aplica al compromiso en el lado izquierdo, sino también igualmente al compromiso en el lado derecho. Engagement auf der linken Seite, sondern auch genauso für Engagement auf der rechten Seite. Sie haben, also, das ist ja Haltungsjournalismus, oder? Usted lo ha llamado periodismo de postura, ¿verdad? En realidad, soy algo ambivalente al respecto. Si el periodismo de postura proviene de un lugar donde sabes a qué atenerte, me molesta menos. Es decir, con Watts, con Taz, sé que estoy leyendo un periódico de izquierda. Entonces, me queda claro que aquí se presenta una perspectiva de izquierda. Pero cuando los periódicos intentan actuar como si fueran la verdad objetiva, entonces tengo un problema con eso. Se debe informar a los lectores de qué lado del espectro se está cuando se difunde una narrativa. No es que al periodismo se le ha perdido, que hoy casi cualquier periódico afirma que practica un periodismo de calidad que refleja la realidad. Ein eigentlich Qualitätsjournalismus der Realität? Ja, selbstverständlich. Sí, por supuesto. Lo experimenté de la misma manera en el otro lado más tarde. Para mí, el momento en que políticamente nací al mundo fue durante las guerras de los Balcanes. En ese entonces estuve varias veces en Croacia y también en Bosnia. Descubrí que nuestros medios informaban algo completamente diferente a lo que realmente estaba sucediendo allí. Algo similar me ocurrió más tarde en Siria. Si recuerdo correctamente, viajé a Siria en 2016 después de hablar con un ex hombre de la CIA estadounidense, un analista muy renombrado de la CIA, Ray McGovern. Él me dijo que en Washington se cuenta una historia completamente diferente a lo que realmente está pasando en Siria. Me dijo que en Washington se miente sobre la guerra en Siria de la misma manera que se mintió sobre la guerra de Irak en aquel entonces. Cuando viajé a Siria, experimenté un país completamente diferente al que generalmente se presenta en los medios occidentales. Se pintaba una imagen de un pueblo oprimido por un terrible tirano, Assad, donde constantemente todos son torturados si no están de acuerdo, y así sucesivamente. No sé cómo expresarlo, pero cada vez creo menos en un tipo de periodismo comprometido con la buena causa, en el sentido de, no debemos decir esto porque perjudica a la buena causa. Wir dürfen das nicht sagen, weil es schadet ja der guten Sache. ¿Por qué no lo encontraron en Siria, dicen? Este pueblo oprimido por Assad. Porque ese es el relato que había en Siria, según nuestros medios en casa. Unseren Medien zu Hause. Ja, selbstverständlich. Es wurde immer nur von Sí, por supuesto. Siempre se hablaba solo de decenas o cientos de miles de refugiados. Sin embargo, unos 20 millones de personas se quedaron allí y apoyaron a su gobierno. Prácticamente no se informó sobre estas personas. Siempre se informaba solo sobre los refugiados de guerra que habían huido de la tortura y así sucesivamente. Hoy se sabe que una gran parte de los jóvenes que huyeron en ese entonces eran en parte yihadistas que habían depuesto las armas porque ya no tenía sentido o porque habían huido. Pero en aquel entonces cada refugiado sirio que llegaba a Berlín, París o Londres sabía que tenía que contar que había sido torturado por Assad, o su familia o su hermano habían sido torturados y perseguidos por Assad para obtener asilo inmediatamente. Así funcionaba. De hecho, hubo personas que fueron torturadas y oprimidas. Hubo represiones en Siria. Pero en nuestros medios se presentó como si un tirano estuviera oprimiendo a su pueblo. No se tuvo en cuenta en absoluto que era una guerra civil y que esta guerra civil había sido planeada desde hace mucho tiempo por los Estados Unidos y los países de la OTAN. Los planes estaban en el cajón, lo que se puede demostrar documentalmente. Así que mi confianza en los grandes medios ha sido bastante sacudida. Da ist dann mein Vertrauen in die großen Medien ist also ziemlich zerrüttet worden. Das Interessante ist, Sie sind ein Medienmann. Also Sie haben Lo interesante es que usted es un hombre de medios. Ha trabajado toda su vida en los medios y los ha visto desde dentro. En su informe, escribe sobre cómo se crean realidades mediante la repetición de ciertas imágenes o la omisión de ellas. Menciona que en los Estados Unidos era ilegal mostrar imágenes de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Irak. Los Estados Unidos aprendieron mucho del desastre propagandístico de la guerra de Vietnam. Las primeras imágenes que me vienen a la mente son de la retirada de Afganistán hace 2 años y medio. Pero eso parecía de alguna manera planeado. Incluso entonces,
Sentí que estaba bien mostrar una retirada con imágenes, pero de lo contrario, a menudo también se miente con imágenes. ¿Podría hablar brevemente sobre eso? Wird ja ganz viel auch über Bilder gelogen. Könnten Sie darüber kurz sprechen? Ja, selbstverständlich. Dazu gehört Sí, por supuesto. zum Beispiel Esto incluye, por ejemplo, la táctica, la estrategia de los estados de la OTAN en este tipo de guerras. ich sage jetzt mal, Ahora mencionaré el bombardeo de Belgrado o el bombardeo de Libia como ejemplos. von Libyen. Hay una estrategia muy específica. Da gibt's Las estaciones de televisión nacionales son destruidas primero. En Libia, la estación de televisión nacional fue bombardeada en los primeros días y luego no se vieron más imágenes de los siguientes ataques de la OTAN. El alto mando de la OTAN, que dirigía estas operaciones, estaba en ese momento en Nápoles. He intentado hacer esto público. Por ejemplo, fui a Amnistía Internacional, a la oficina en Zúrich, y pregunté dónde estaban las imágenes de los ataques de la OTAN. Siempre se ven solo aviones despegando de portaaviones en el Mediterráneo al atardecer o al amanecer. Imágenes maravillosas. La guerra parece así aséptica y clínicamente limpia. No se ven en absoluto imágenes de las destrucciones que los ataques aéreos de la OTAN causan en Siria. En Amnistía dijeron que sí, es cierto, las estaciones de televisión fueron bombardeadas y también estamos muy preocupados por el hecho de que una parte de esta guerra, es decir, las consecuencias de los bombardeos, se excluya visualmente. Estas imágenes simplemente no se podían ver en los noticieros de televisión. Y en Belgrado, durante la guerra de agresión de la OTAN contra la ex Yugoslavia, fue lo mismo. Der NATO gegen Restjugoslawien, da war das genauso. Die Fernsehanstalt wurde bombardiert, obwohl die La estación de televisión fue bombardeada, aunque no tenía nada que ver con objetivos militares. Fernsehstudios En el ataque a los estudios de televisión en Belgrado murieron 16 personas. auf die Welt kommen. Mein politisches Quiero enfatizar nuevamente que mi formación política tuvo lugar durante las guerras de los Balcanes. Allí experimenté cuánto se mentía masivamente. Intenté oponerme a ello. dagegen zu steuern, aber Conozco, tanto por experiencia propia como por otros periodistas que buscaban un reportaje más equilibrado, ejemplos de cómo fueron atacados por un grupo de periodistas mainstream. von Mainstream-Journalisten Un colega de la Weltwoche, que en ese momento era un periódico más bien de izquierda liberal y hoy es más conservador, me contó que había intentado publicar una contradeclaración para mostrar cómo se inventaban historias de propaganda. Propaganda Me dijo que debería estar contento si pudiera mantener su trabajo. Parece que hay un mecanismo reflejo entre muchos periodistas que tienen la narrativa oficial. Reflex in einer großen Monte. Esto también me ha sido personalmente hinterpoder periodístico. Das ist mir persönlich auch passiert in meiner journalistischen Tätigkeit. Es muy so. Also mir ist es zum Beispiel passiert mal im Fernsehen mit der Por ejemplo, me pasó una vez cuando todavía trabajaba en el Tagesschau. Paralelamente había publicado un artículo en un periódico en línea bajo el título Orinar en Afganistán. Este artículo trataba sobre cómo soldados estadounidenses habían orinado sobre cadáveres. Esta imagen también se había difundido por todas partes en los Estados Unidos y había causado gran conmoción e indignación. La entonces secretaria de Estado, creo que era Hillary Clinton, dijo que tal actitud hacia los cadáveres no reflejaba los valores del pueblo estadounidense ni del ejército estadounidense. Escribí un comentario en el que preguntaba, está bien y es bueno, pero ¿dónde están esos valores? ¿Dónde se han manifestado? Por ejemplo, en el uso del veneno de dioxina agente naranja en Vietnam, que hizo que cientos de miles de niños vietnamitas nacieran lisiados, o en la terrible práctica de tortura en Bagram, en Afganistán. Hay un informe interno secreto de 2,000 páginas del ejército estadounidense sobre esto, o en Abu Ghraib, o en Guantánamo, y así sucesivamente. Entonces fui llamado a la oficina de mi jefe. Me llamó y me dijo que no podía escribir cosas así, porque eso violaba mi contrato de trabajo. En él se establece que las posiciones políticas extremas están prohibidas. Da steht drin, extreme politische Positionen sind verboten. Posiciones políticas extremas. Ja, ich antwortete, wo ist denn das Extrem? Ich schreibe im Tenor dasselbe, was in Sí, respondí. ¿Dónde está lo extremo? Escribí lo mismo que se podía leer en el Washington Post e incluso en el Herald Tribune y New York Times. Ich habe es noch nicht gelesen. La respuesta del jefe de entonces en el noticiero fue, no lo he leído aún, pero alguien de arriba se ha quejado. Aber du hast Y pregunté, ¿quién se ha quejado? La respuesta fue, no puedo decírtelo.
pero tú también quieres pasar el tiempo que te queda aquí en el noticiero sin problemas. Eso fue realmente una amenaza directa y no un buen consejo. En ese momento cedí, porque obviamente ya era mayor y no habría sido fácil encontrar otro trabajo. Pero eso es solo un ejemplo de cómo funciona. Aunque yo, y probablemente esta será su próxima pregunta, no asumo que esta represión directa, esta censura directa del jefe a los empleados sea lo habitual. La cosa es mucho más sutil y mucho más complicada. Viel subtiler und viel komplizierter. Ja, denn das Interessante ist, Sí, porque lo interesante es que tenemos un paisaje mediático con creadores de medios. Creo que usted también lo escribe en su informe. La mayoría de los periodistas no quieren mentir ni difundir falsedades. A lo sumo, sienten que necesitan ajustar un poco su cobertura, o sienten la autocensura, como decimos en alemán. ¿De dónde viene eso? No puede ser solo el amor por el trabajo o por la autopreservación. Si uno simplemente se adapta, ¿no tiene esto también que ver con la selección ideológica de las personas que realmente logran llegar a la cima? Noam Chomsky describió en su obra Manufacturing Consent que el sistema está construido de tal manera que hay un proceso de autoselección. Estaría de acuerdo en que cuanto más alto se asciende, más se adapta uno al sistema actual. je weiter oben man hat, umso mehr Bücklinge des momentanen Systems. Ja, das ist vollkommen richtig. Sí, eso es completamente cierto. Es una cuestión extremadamente complicada. Chomsky fue preguntado una vez en una entrevista por un periodista si quería afirmar que el periodista mentía. Chomsky respondió, no digo que usted mienta, solo digo que no estaría en su trabajo si no escribiera lo que escribe. Es como debería decir, toda nuestra socialización está determinada por ideología, por historias que nos contamos unos a otros. Y en esas historias vivimos. Siempre pongo el ejemplo del pequeño Max. Papá y mamá discuten todo el tiempo. Entonces, inesperadamente, la tía Emma viene de visita. El pequeño Max sabe exactamente que no debe decirle a la tía que papá y mamá discuten todo el tiempo. Así es como crecemos. Aprendemos desde pequeños que en ciertas situaciones la pertenencia es más importante que la verdad. Und Das Interessante, was die Bilder angeht, ich zitiere gern einen En cuanto a las imágenes, me gusta citar a un amigo guía de montaña y fotógrafo de montaña, Robert Bush, también conocido como Schrauby Bush, de Suiza. sagte, Bilder Él dijo una vez que las imágenes de prensa y las imágenes de los medios a menudo tienden a mentir. Si recibo el encargo de la revista Stern de mostrar cómo los Alpes están sobrecivilizados y terriblemente construidos, entonces hago esas fotos en el mismo paisaje en el que fotografío cuando Turismo Suizo me da el encargo de mostrar lo maravillosamente románticas que son las montañas suizas. Ese es el problema. Una periodista amiga, Karin Leukefeld, me contó que un camarógrafo le dijo, solo ves lo que sabes. Eso significa que solo puedes ver lo que sabes. Siempre sabes de antemano lo que verás. Tienes en mente qué imágenes necesitas. Y creo que ahí radica el problema. Estamos tan influenciados por toda nuestra historia de vida, nuestro entorno, por la ideología, pero también por la presión de querer y necesitar pertenecer. Es muy difícil para los periodistas, en un momento dado, oponerse a la opinión publicada, a la opinión mayoritaria. Y esta mayoría de opinión es, por supuesto, creada en un proceso político, el manufacturing consent, como muy acertadamente señaló Chomsky. einem politischen Prozess hergestellt, Manufacturing Consent. Und Lo interesante de la historia de la guerra, con la que más me ocupo, es que siempre hay momentos clave en los que se difunden mentiras extremas. Estas mentiras se mantienen durante bastante tiempo, hasta que finalmente se derrumban. Pero en el momento en que se derrumban, a nadie le interesa ya. Ejemplos de esto son las armas de destrucción masiva, el Golfo de Tonkin, la historia de los bebés sacados de las incubadoras en Kuwait. Se podría continuar esta lista indefinidamente. O tomemos la revuelta de Maidán, que se presentó como una insurrección popular, donde el malvado Yanukovych supuestamente disparó contra su propia gente. Ahora sabemos que eso no es cierto. Incluso los ucranianos dicen que no es cierto. Han investigado estos casos y llegan a la conclusión de que no corresponde a la verdad. Pero eso ya no interesa a nadie, porque la política es el arte de dominar el relato por 6 semanas actuales.
¿Cómo podemos explicarnos que estas mentiras, que siempre vienen de las mismas personas, se sigan difundiendo en el panorama mediático? No todos les creen. Hay disidentes que advierten con precaución, pero estos son inmediatamente acallados. ¿De dónde viene este reflejo de acallar a aquellos que dicen, espera, esto también podría ser una mentira? Derer, die sagen, Moment, pass mal auf, das könnte auch gelogen sein. Ja, woher der Reflex kommt, Sí, de dónde viene el reflejo quizás no pueda responderlo con exactitud, stelle ich mir vor. pero un factor es sin duda la conferencia de redacción. Allí podría decirse que algunos científicos afirman que un cambio en la corriente del Golfo podría provocar una edad de hielo y no un calentamiento del clima. Puedo imaginar que el editor jefe decide en la reunión matutina de redacción no enfatizar demasiado este tema, porque cuestionaría la opinión actual. Algo similar observé durante el tiempo del corona. Científicos críticos expresaron que la vacuna se había desarrollado demasiado rápido y no era lo suficientemente segura. Se debe ser cauteloso y no se puede simplemente poner en cuarentena al 100% de la población, cuando el virus no es mortal o especialmente grave para el 98% de las personas. Hay momentos en los que la opinión pública es tan fuerte que ciertas representaciones son absorbidas ávidamente por los medios y una gran cantidad de personas, porque expresan exactamente lo que las necesidades emocionales y mentales de las personas son en ese momento. Emotionalen und mentalen Bedürfnisse der Leute in dem Moment sind. Also das Foto von Bergamo, von den Lastwagen in Bergamo, das ist ja La foto de los camiones en Bérgamo es fascinante. Fue impactante cómo políticos de todos los colores dijeron que debemos introducir confinamientos y llevar a cabo una vacunación masiva. Necesitamos vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo de inmediato, porque de lo contrario corremos el riesgo de enfrentar situaciones como en Bérgamo. En la foto no se veía nada más que unos pocos camiones militares pasando por la noche. Con el tiempo, se ha demostrado que el número de muertes debido al coronavirus no fue mayor que el de una gripe severa normal en Italia, tanto en esa región como en todo el país. Sin embargo, la foto se presentó de tal manera que parecía que se necesitaban camiones militares para recoger los numerosos cadáveres. La verdadera razón para el uso de estos camiones fue que el gobierno había decidido cremar inmediatamente todos los fallecimientos por coronavirus. Estas personas fueron sin temor. Dado que el crematorio en Bergamo era demasiado pequeño, es que se necesitan tantas cremaciones al mismo tiempo. Fue necesario camiones. nie so viele Kremierungen plötzlich anfielen. En un país donde normalmente se entierra a la gente, Da hat man auf dieses Transportmittel Militär zurückgegriffen. Se recurrió a este medio de transporte, el militar, para en un momento llevar gente de un crematorio a otros crematorios por todas partes. Esa fue la verdadera razón por la que estos camiones estaban en camino. Pero se ha dicho aquí, sí, para mí este es uno de los ejemplos clásicos. Ja. Das ist für mich eine der klassischen Beispiele, ja. Das Interessante dabei ist dieses Narrativ, dass Lo interesante de esto es el relato de que durante la fase del coronavirus estuvimos a punto de sufrir una mortandad masiva y solo sobrevivimos gracias a las buenas medidas adoptadas. Ese relato sigue vigente hoy en día. Mucha gente se enfada al oírlo. ¿Cómo se puede cuestionar el coronavirus? Es mortal. Muchas personas han muerto. ¿Cómo se puede decir algo tan malo? Es malo. El periodismo también colapsó hace 3 años. Solo quedaban unas pocas voces, que eran tanto más fuertes. Boris Reitschuster es uno de los mayores héroes de la historia del periodismo alemán, y Gunnar Kaiser fue uno de los filósofos más importantes de los últimos 20 a 30 años, que lamentablemente murió de cáncer. Estas voces se hicieron más notorias porque eran necesarias. Para mí fue fascinante, ya que yo estaba en Japón. Japón siguió una estrategia contra el coronavirus completamente diferente, similar a la de Suecia. ganz andere Corona-Strategie gefahren. Einfach quasi Schweden. Schweden, was dann nach außen so... Suecia fue presentada hacia el exterior como si fuera Estados Unidos, pero en realidad funcionó más como Suecia, o al menos muy similar. También he visto cómo los medios en Suiza lo representan. Lo presentan como la única respuesta posible, la única opción. Cualquier otra cosa llevaría inmediatamente a la muerte.
Los científicos han dicho esto, y este narrativo de que la ciencia lo ha dicho es increíblemente peligroso. Pero la mayoría de la gente aún no se da cuenta de esto. Como político o científico, puedo decir tan claramente como sea posible que no se debe presentar de esa manera. Es hacer creer, sobre todo en modelos. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Fue una psicosis masiva, en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. Pero que luego pudiera volverse tan omnipresente y que ahora, 3 años después, también se haya olvidado, es asombroso. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Fue una pausa, un vacío de 2 años en la memoria de las personas. Also nur noch zu korrigieren. Entonces, solo para corregir eso, quizás deba añadir que no soy una persona que esté en contra de las vacunas en absoluto. No estoy en contra de que los niños sean vacunados contra enfermedades infantiles. También estoy convencido de que era un virus muy peligroso y que se debía haber protegido a las personas mayores y a las personas en riesgo, es decir, personas con un sistema inmunológico significativamente debilitado. Lo entiendo completamente. Solo pienso que para mí el fenómeno mediático, y como usted dice, la disposición inmediata de muchas personas para aceptar estas medidas, que simplemente se basaban en la creencia, era problemático. Ya no se trataba de promover la inmunidad natural y las defensas naturales del cuerpo. En cambio, se actuaba como si éstas no existieran. Se puso toda la esperanza en una vacuna. Y esto, por supuesto, se basa en la creencia de que tenemos la naturaleza bajo control, que tenemos todo bajo control. Si solo somos lo suficientemente estrictos con las personas y cerramos todo, realizamos un bloqueo completo, entonces podríamos vencer a este virus, lo cual es, por supuesto, una locura total. Eso es lo más loco que he escuchado. Ein totaler Wahnsinn ist. Das ist das Wahnsinnigste, was ich je gehört habe. Y lo interesante es también la elección de palabras, el vencer. Durante el tiempo del corona, tuvimos mucha retórica de guerra. Es decir, en el frente, los trabajadores de primera línea, la guerra contra el virus, la lucha cotidiana. Eso fue realmente retórica de guerra. Ya en ese momento pensé que probablemente lo único que podría sacar a Corona de nuestras mentes sería una guerra. Pensé que sería una guerra con Irán. Resulta que la guerra en Ucrania ha relegado a Corona a un segundo plano. Das Thema crowded out. Weg. Ja, ja. Das ist auch faszinierend. Also, in dem Moment, Eso también es fascinante. begann die Ukraine Entonces, en el momento en que comenzó la guerra en Ucrania, la crisis de Ucrania, el corona ya no era un tema. also, Sí, así es como funcionan los medios. Medien. Ich bin, wie gesagt, für mich war es, ja, Ese es el espacio mental en nuestra cabeza. Solo tenemos espacio limitado, al igual que los periódicos. Y luego un tema domina todo por un cierto tiempo. Für gewisse Zeit. ja. Also, wie gesagt, Sí, como dije, solo en la vejez volví a reflexionar sobre cosas que viví de joven, por ejemplo, en América Latina. Fue entonces cuando me di cuenta de lo unilateral que había sido como joven periodista en mis reportajes. als junger Siempre se trataba de la buena causa. einseitig. Así como hoy algunos escriben que se debe expropiar a los empresarios rusos, piensan que se trata de la buena causa. Enteignen muss und so Creen que hay un hombre, Putin, que quiere restaurar la Unión Soviética o el Imperio zarista y por eso invade un país tras otro. Putin oder das Zarenreich. Creo que el problema con muchos periodistas es que piensan que no deben informar sobre comportamientos criminales, por ejemplo, en el gobierno de Kiev, porque de lo contrario dañarían la buena causa. Kiew, in der Regierung in Kiew. Eligen no escribir sobre ello. Sache schadet. Esta decisión no solo la toman los editores jefe, sino que está tan arraigada en muchos periodistas que ni siquiera se les ocurre preguntar por qué el gobierno en Kiev simplemente permite disparar a personas consideradas desleales. In Kiew einfach Leute erschießen, die als unloyal gelten. Was sind das für Zustände in diesem Land, nicht wahr? ¿Qué clase de condiciones son estas en este país? Erschießen Ya han lassen. matado a tiros a un montón de gente que fue etiquetada como traidores. Die werden nicht etwa Estas personas no son llevadas a juicio, sino que simplemente son asesinadas de un tiro en la cabeza. einer der, Por ejemplo, uno de los delegados que participaron en las conversaciones en Estambul en nombre del gobierno de Kiev fue asesinado a tiros por el servicio secreto mientras huía. No se puede leer nada sobre tales incidentes en nuestros medios.
Creo que los periodistas tienen poco tiempo. Siempre están estresados porque el panorama mediático se acelera cada vez más. Ese es otro problema, pero también uno de los factores en todo este dilema. Los periodistas que investigan esto no escribirían al respecto porque piensan que podrían dañar la buena causa, es decir, el derecho internacional. Tenemos que luchar contra Rusia. La invasión de Putin debe tener consecuencias y de alguna manera tenemos que ganar. Ucrania debe erased. It's the same fristo una urtrage en la conferencia de Múnich, Enich. Pero por eso también estamos en una época tan propagandística. Entonces también he hablado con Jess Freeman, un ex embajador de Estados Unidos, y él dice que estamos viviendo un tiempo que en su contenido propagandístico es más intenso que todo lo que recuerda de la época final de McCarthy. Nos encontramos en un tiempo altamente ideologizado y fuertemente propagandizado. Y lo que me pregunto, tengo 38 años, ¿ha sido siempre así? ¿Es que nunca lo noté? ¿O realmente estamos en un punto álgido de la propaganda en este momento? Que ahora es tan intenso y quizás después disminuya. Y que antes quizás era un poco menos. Sí, estoy de acuerdo. Nos enfrentamos a una censura y propaganda a gran escala que se alimenta a los medios de comunicación y que luego ellos difunden. Esto se basa en los aproximadamente 35,000 o 38,000 personas de relaciones públicas que, por ejemplo, son empleadas por los servicios secretos estadounidenses y el Departamento de Estado. Están en la nómina y no tienen otra tarea que difundir una narrativa que actualmente beneficia a los estados de la OTAN. Se podría argumentar que en el lado ruso o chino probablemente existan igualmente muchos encargados de relaciones públicas. Eso está fuera de mi conocimiento, pero es bien posible. Sin embargo, ese no es el punto. Se trata más bien de hasta qué punto buscamos la verdad. ¿Hasta este punto lo hacemos? ¿Y hasta qué punto se nos impide reconocer la verdad? Es mucho peor. Quiero decir, en China y Rusia, probablemente la mayoría de la gente sabe que no están recibiendo toda la verdad y pueden interpretarlo de manera diferente. Un estudiante chino mío me dijo una vez, sabemos lo que se puede decir y lo que no. Todos sabemos cómo debemos interpretar lo que nos presentan. Se vuelve complicado cuando descubres que el gobierno incluso monitorea mensajes de texto privados y ciertas cosas nunca llegan. Así que, en ese sentido, ellos van mucho más allá. Pero el resto, es decir, los chinos, ya saben cómo deben comunicarse entre ellos después de eso. Pero en nuestro caso, si asumimos que nuestros medios de calidad, el noticiero, como dice un comediante, El Poder a las 8, nos están diciendo la verdad, y si lo creemos, si creemos que aquí estamos recibiendo toda la verdad y no solo una parte de ella, entonces estamos en una jaula de nuestro propio mundo de creencias. Y el control del narrativo es bastante efectivo. No quiero decir que haya malvadas personas conspirando en lo alto que quieren controlarnos. La cosa, que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Wir veräppeln uns selber. Das stimmt auch. Ich habe eben den Faktor Schnelligkeit erwähnt. Eso es cierto. Acabo de mencionar el factor velocidad. El filósofo de la velocidad, Paul Virilio, dijo una vez que es una industria del olvido. En los noticieros se cubre incesantemente lo que se dijo en la emisión anterior. Es decir, está en marcha un proceso. Siempre lo he comparado con una fábrica de salchichas. Las cintas transportadoras corren tan rápido que nadie tiene tiempo de controlar lo que sale de la salchicha que se está produciendo. Trabajé mucho tiempo en el Tagesschau en la televisión suiza. Nunca hay tiempo para verificar. Las noticias en el Tagesschau son noticias de agencia. Una investigación es imposible con este ritmo de trabajo. Por la mañana en el Tagesschau, al mediodía, por la noche 2, 3 y así sucesivamente. Una vez verifiqué un caso. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Puedo contar eso brevemente? Entonces, fue después del 9/11. Ahmadinejad, el presidente iraní, tuvo una aparición ante las Naciones Unidas y dio un discurso. Y al día siguiente los medios informaron que Ahmadinejad había dicho que los estadounidenses habían hecho el 9/11 ellos mismos. Punto. Y eso también se informó así en el Tagesschau suizo en la emisión del mediodía.
donde yo casualmente estaba de servicio. Wo ich zufällig Dienst hatte, kam das auch so rüber. Und das entfachte Y eso desató una enorme tormenta de indignación y enfado en todo Occidente. Desde Obama hasta otros, en todas partes se dijo de inmediato que este belicista imposible de Teherán había afirmado que los estadounidenses habían orquestado el 9/11 ellos mismos. Investigué el asunto y miré qué imágenes llegaban al servidor de Tagesschau por la noche y qué comentarios se publicaban sobre estas imágenes. Eran todos breves informes de agencias. Se citó a Ahmadinejad diciendo que Bush y los estadounidenses lo habían orquestado, pero él no había dicho eso. Me llevó un tiempo encontrar el discurso. Había hablado durante aproximadamente 1 hora o 45 minutos, no recuerdo exactamente. De este largo discurso, solo se citó esa una frase. Ahmadinejad había dicho esto y aquello, pero no lo había dicho. Cuando leí el discurso en la traducción al inglés, vi que dijo que había varias explicaciones para el 9/11. Una explicación era que un grupo de secuestradores había secuestrado los aviones y los había volado hacia las torres. Otra explicación era que el servicio secreto estadounidense podría haber sospechado algo y dejó que sucediera. Und so weiter. Gibt 3 oder 4 Erklärungen und sagt, viele Amerikaner. Da 3 o 4 explicaciones y dice que muchos estadounidenses cuestionan la explicación oficial. Y luego dice que hubiera sido mejor investigar estas cosas en colaboración policial internacional en lugar de iniciar 2 guerras en Afganistán e Irak, que no han aportado ninguna clarificación al respecto. También dijo que dio un largo discurso y realizó las críticas habituales debido al pasado colonial de Occidente. Dijo, aquí está la Biblia, allí está el Corán, ambos libros hablan de paz, y él respeta ambos libros. Fue básicamente un discurso bastante conciliador. Pero lo único que trascendió es que Ahmadinejad dijo que fueron los propios estadounidenses. ¿Qué periodista en los noticieros del mundo tenía tiempo en ese momento para investigar durante media hora, buscar primero el discurso en las Naciones Unidas, lo cual era complicado, y así sucesivamente? Y aun si lo hubiera hecho y hubiera querido hacer una cobertura más equilibrada, no habría sido posible, porque una contribución en el noticiero del mediodía sobre el tema duraba quizás 2 minutos. En 2 minutos eso no se puede transmitir en absoluto. In 2 Minuten kann man das überhaupt nicht rüberbringen. Lo que siempre me llama la atención es la tendencia de nuestros medios a no transmitir nada en su tono original. Todo se presenta predigerido, de modo que nunca se escucha a Donald Trump o Joe Biden en su versión original. Raramente se tiene la oportunidad de escuchar a estas personas durante un tiempo prolongado o un discurso completo en su tono original. En su lugar, siempre se escuchan solo fragmentos cortos. Así se escucha a Putin durante 4 horas mientras responde a preguntas de periodistas. Exactamente. Y la insolencia de un Tucker Carlson al exponer al presidente ruso sin censura durante 2 horas a una audiencia occidental es asombrosa. Que algo así sea posible me parece notable. El escándalo sobre la entrevista de Tucker Carlson es, en mi opinión, un escándalo sobre el hecho de que se puede escuchar a las personas también en el original. Eso se considera incorrecto, como malo. Ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Das war ja nicht immer so. Me viene a la mente un buen ejemplo. In Archiven der No siempre fue así. Jahre etwas suchen müssen. Una vez tuve que buscar algo en los archivos de los años 30 y me topé por casualidad con un artículo del Neue Zürcher Zeitung, NZZ, de septiembre de 1939 sobre el ataque de Hitler a Polonia. Hitler eine Rede. En aquel entonces, Hitler dio un discurso en el que presentó su punto de vista sobre este ataque. En mi opinión, todavía esperaba que los británicos realmente no lo atacarían. El NZZ publicó el discurso completo en la primera página, un mar de plomo. El discurso completo de Hitler se imprimió textualmente sin cambiar ni una sola frase, el 1 de septiembre de 1939 en la página 1 del NZZ. Esto muestra cómo han cambiado los tiempos.
Quizás en ese entonces había simpatías por Hitler en Suiza, eso es muy posible. Pero era un tipo diferente de periodismo. Querían saber qué tenía que decir. En NN Nauer, Nürnberg Frieden die Apreisenes Wort con el Diskurs con Putin. Würde heute keine Seite 1 mit der gesamten Rede von Putin abdrucken. Es ist ja noch viel schlimmer. Putin hat ja einen Brief. Es mucho peor aún. Putin escribió un artículo, creo que fue para el Süddeutsche Zeitung, en el verano de 2021, es decir, para el 70 aniversario de la Operación Barbarroja. En este artículo escribió de manera muy conciliadora, por ejemplo, sobre las atrocidades de los nazis, no de los alemanes, tal como lo sigue haciendo ahora. También dice hoy en día que no debemos cargar a los alemanes con las deudas de sus abuelos. El Süddeutsche publicó este artículo y la tormenta de indignación en Alemania fue grande, porque el Süddeutsche se atrevió a publicarlo sin comentarlo periodísticamente. De eso me acuerdo muy claramente. A raíz de ello, el Süddeutsche tuvo que disculparse. Da kam dann so richtig, die Süddeutsche musste sich dann entschuldigen. Ich glaube, es war die Süddeutsche. Ja, es sind ja immer nur einzelne Sätze, die Son siempre solo frases individuales las que se difunden, y a menudo están tan recortadas que el contexto sugiere algo completamente diferente a lo que las frases realmente quieren decir. Tomemos la famosa frase de Putin, en la que dijo que la caída de la Unión Soviética había sido la mayor catástrofe. Sin embargo, en el mismo aliento, dijo que sería absurdo o estúpido soñar con un renacimiento o reconstrucción de la Unión Soviética. Esta parte de la frase se omitió porque no encajaba en la narrativa. Cuando abro el periódico o escucho el noticiero, podría hacer un comentario así sobre cada tercera frase. Es increíble cómo se acortan las informaciones y se dirigen en una dirección específica. und wie das Ganze in eine Richtung gebürstet wird. Es ist einfach interessant, dass es wird Es simplemente interesante cómo ahora se está volviendo más torpe poco a poco. Por eso tengo la sensación de que más gente está empezando a sentirse incómoda y trata de informarse de manera diferente, porque la propaganda se presenta de manera cada vez más torpe. Pero todavía tengo dos puntos importantes que me preocupan. Por un lado, ¿cómo se explica que siempre les decimos a nuestros estudiantes y escolares en la escuela que deben considerar ambos lados y pensar de manera diferenciada? Argumentamos, especialmente en Suiza. En Suiza tenemos una democracia directa, y luego hay tales iniciativas. Recuerdo, por ejemplo, la iniciativa de la vaca con cuernos, que trataba sobre si debíamos cortar los cuernos a las vacas o prohibirlo. Se discutió de manera controvertida, con muchos matices grises, sobre si era bueno o servía al bienestar animal. En estas áreas, siempre decimos que se deben considerar todos los aspectos. Pero en las áreas más importantes, como con el corona o en la guerra, parece que todo es blanco y negro. Quien no está del lado del bien, automáticamente está del lado del mal. ¿Cómo se explica que uno pueda tener al mismo tiempo esta visión del mundo diferenciada de sí mismo y, por otro lado, dividir todo claramente en bueno y malo? Quien tiene una opinión diferente, por lo tanto, debe ser malo. Und wer was anderes sagt, muss böse sein. Ja, wie gesagt, da sind Sí, como dije, hay poderosas industrias de relaciones públicas en acción. Acabo de recordar algo sobre lo que usted mencionó antes. La situación de los medios ha cambiado drásticamente con las redes sociales, eso es claro. Poderosos grupos de interés han reconocido que las redes sociales también pueden representar un peligro. Pueden ser influenciadas, manipuladas y pueden difundirse noticias falsas. Pero las redes sociales también han ofrecido una plataforma a muchas voces opositoras. Este peligro también ha sido reconocido. Las empresas de alta tecnología en Silicon Valley trabajan en estrecha colaboración con los demócratas, es decir, con la administración de Biden. Se está llevando a cabo una censura material extensa. Los contenidos que no encajan en el narrativo son eliminados. Eso lo hemos aprendido a través de los archivos de Twitter, por Meta y así sucesivamente. Porque Elon Musk, porque Hesep publicó. Öffentlich gemacht hat. Sí, y creo que hay algo que los medios no están abordando. De vez en cuando leo algo, pero el enorme número de sitios web no deseados que se eliminan por día es inmenso. Millones de contenidos se eliminan diariamente.
Tengo la impresión de que esto aún no ha llegado a la conciencia pública. Por ejemplo, en mi archivo sobre Siria tengo muchos videos. Cuando hago clic en ellos, a menudo dice video no disponible. Obviamente, se están eliminando contenidos. Y para mí esto es un escándalo enorme. Pero los medios no lo mencionan. ¿Por qué? Porque todos dicen que el discurso de odio y el extremismo de derecha deben ser eliminados. Y como se trata solo de extremistas de derecha, predicadores del odio y teóricos de la conspiración, parece estar perfectamente bien que se eliminen contenidos. Esto es un asunto increíblemente delicado. Google ha anunciado públicamente que eliminarán todo lo que pueda definirse como propaganda rusa. Esto significa que si tengo un enlace de Internet y el contenido no me gusta, puedo afirmar que probablemente sea propaganda rusa, y entonces se eliminará. Google emplea a miles de personas que no hacen otra cosa que eliminar contenidos. Este escándalo debería ser abordado por los medios, pero hay un silencio generalizado sobre este tema. Estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, en la UEP, RT y Sputnik están prohibidos, afortunadamente no en Suiza. Ese es uno de los pocos momentos en los que todavía estoy orgulloso de Suiza. Suiza ha dicho oficialmente que prohibir estas estaciones no encajaría con nuestro código de valores, pero eso sucede raramente, aunque de vez en cuando. Das passiert selten, aber ab und zu. Ja, da komme ich zurück auf das, was Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt Sí, vuelvo a lo que usted dijo al principio de nuestra conversación. Es peor o más intenso que antes. Creo que las redes sociales han contribuido a que la censura sea más estricta que antes. Eso es algo que simplemente hay que verlo así. Se elimina y elimina y elimina bajo el pretexto de que podría ser propaganda china o rusa, etc. Y en este sentido noto un aterrador endurecimiento en el intento de crear una uniformidad de opinión. Eso es algo que me llama mucho la atención en este momento. Das ist im Moment, fällt mir massiv auf. Una última pregunta más. Ya ni me molesto en leer medios suizos o alemanes. La razón es que tengo la teoría de que, de todos modos, el 95% de lo que sucede en el mundo, en realidad, viene casi directamente de las agencias de los Estados Unidos. Así que voy directamente al New York Times, Washington Post y algunos otros medios internacionales. Tengo la sensación de que es un efecto de goteo hacia abajo, porque los alemanes toman lo que viene de los Estados Unidos y los suizos toman lo que viene de Alemania. ¿Es mi suposición válida o diría usted que es un poco más diferenciado? Das sehe ich genauso. Also der Einfluss der Amerikaner. Estoy completamente de acuerdo. La influencia de los medios estadounidenses es abrumadora. He observado que esto también fue el caso durante la guerra de Irak y en Afganistán. Los medios estadounidenses, como por ejemplo el New York Times, se han disculpado con sus lectores por desinformaciones acerca de la guerra de Irak. Tanto el New York Times como el Washington Post publican artículos que a menudo son más críticos que los de Alemania. Esto también se aplica a la influyente revista de política Foreign Affairs o Foreign Policy. Leo regularmente Foreign Affairs. En ambas revistas no solo se expresan voces que abogan por la continuación de la guerra en Ucrania, detrás de las cuales a veces está la industria armamentística, que nunca ha tenido tantas ganancias como ahora. También se publican opiniones que buscan una salida diferente y critican las conexiones con la enorme industria armamentística. En los Estados Unidos hay industria armamentística en más de 40 estados. Ningún legislador de estos estados abogaría en el Parlamento por detener o reducir el presupuesto de defensa. Se incrementa año tras año. Cada legislador teme perder los votos de sus electores si vota contra la industria armamentística en su estado. Wenn gegen die Rüstungsindustrie in seinem Bundesstaat stimmt. Ese es el complejo militar industrial, y así sucesivamente, que también ha sido muy bien investigado. Es simplemente fascinante que esto todavía continúe. Y es cierto lo que también dices. Es decir, no es que nuestros medios estén controlados de manera centralizada al 100%. Es más bien un tipo de proceso de selección. Publiqué un artículo que habla a favor de la neutralidad y defiende la neutralidad en Foreign Policy. Y el NZZ ha publicado recientemente un pequeño artículo mío sobre la neutralidad positiva.
es decir, contra la OTAN. Así que todavía se escuchan otras voces, pero tengo la sensación de que se perciben relativamente raras veces. No podemos afirmar que haya una uniformidad del 100%, pero la manera en que se difunden las informaciones es relativamente clara. Bueno, de todos modos, tengo la impresión de que los estadounidenses son más prácticos. A menudo dicen que los negocios son negocios. Si el negocio ya no funciona, entonces no hay necesidad de continuar con la guerra en Ucrania. Hay muchas personas que piensan como Donald Trump. En Rusia se les llama hombres de negocios. En nuestro país se les llama oligarcas. Bei uns werden sie Oligarchen genannt. Bien, señor Dr. Shevin, quiero agradecerle mucho por sus percepciones. Espero que en el futuro podamos volver a abordar los acontecimientos mundiales, especialmente cuando ocurran eventos sobre los cuales me gustaría tener las percepciones de un periodista. Sí, con gusto. Ja, Muchas gracias. También le agradezco, fue una conversión muy buena e ein sehr interesante. gutes, interessantes Gespräch.